Referente a las personas que intervienen en el pagaré, son dos básicamente, pero son tres exactamente, ¿no? Entonces, primero se denomina suscriptor o deudor, es la persona natural o jurídica, es la persona que firma, es la persona que suscribe el pagaré, por consiguiente, es la persona natural o jurídica que se tiene la obligación de cumplir, la obligación de pagar, ¿sí? Constituyéndose en única persona como el librador o pagador al mismo tiempo. Entonces, en suma, es la persona deudora, dicho de otra manera, ¿no? Por otro lado, tenemos el beneficiario o el acreedor. El beneficiario o acreedor también puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, ¿no? Una persona natural, con los nombres y apellidos que nosotros conocemos. Las personas jurídicas podían ser de carácter privado o también podía ser de carácter, digamos, estatal. Así se debe clasificar, ¿no? Entonces, cuando digo personas jurídicas de carácter privado y de carácter estatal, me estoy refiriendo a las empresas, por ejemplo, una SA, por ejemplo, una SRL, por ejemplo, una asociación accidental o de cuentas en participación, por ejemplo, una empresa unipersonal, a eso estoy refiriendo. Y cuando digo personas que no tienen, digamos, un fin privado, un interés social colectivo, serían las instituciones públicas, por ejemplo. Normalmente las instituciones públicas no persiguen fines de lucro. En este caso estamos hablando de ministerios, estamos hablando de gobernaciones, estamos hablando de alcaldías a nivel nacional, de las subgobernaciones, etcétera, ¿no? También estamos hablando de los senadores, los diputados también pueden ser partes de aquella, de eso no estamos. En suma, son las personas que realizan las operaciones que también hemos mencionado, que podría ser contratos de préstamo de dinero, podría ser la compra o la venta, también podría ser de mercancías a crédito, o finalmente son las instituciones que prestan servicios a crédito. Eso sería. Y por último estaría la persona que hemos mencionado, el avalista, es una tercera persona, dijimos, que sin ser acreedor, ¿no? Mejor dicho, sin ser deudor, por el solo hecho de participar en este tipo de obligaciones, en caso de incumplimiento total o parcial por parte del obligado, se constituye responsable de manera solidaria y de manera indivisible, pero, ojo, dijimos esta mañana, en caso de incumplimiento. En tanto y cuanto cumple el obligado, solo me va a figurar en la parte teórica, inclusive con la fin de él. Bien, eso es referente a aquello. Otro subtítulo de repente nos llama mucho la atención sería el tema de las diferencias. Tal vez hay algunas diferencias y similitudes, ¿no? Entonces, entre la letra de cambio y el pagaré. La letra de cambio, por si acaso, la letra de cambio es una orden para empezar, es una orden, es un mandato imperativo categórico, no que da una persona a otra, ¿no? En este caso al librador, digamos, ¿no? Mientras que el paga, nosotros hemos mencionado que es un compromiso, una promesa, básicamente representa un compromiso personal o un compromiso con garantía hipotecaria, prendaria, mixta u otra. En suma, asume sus obligaciones contraídas frente al acreedor con una gama de bienes muebles, inmuebles, la balista u otro. Entonces, esa es la característica peculiar, haciendo una diferencia entre el pagaré y la letra de cambio. Bien, para ir cerrando este tema, tenemos el siguiente subtítulo, sería el formato o datos que contiene el pagaré. Están también esos copiaditos en una versión sintetizada. No es en realidad, no es un policopiado. Yo no quiero hablar nunca de policopiado, porque poli es varios, ¿no? Entonces, es una versión sintetizada, de manera que podíamos universalizar el aprendizaje, y por eso les hemos dado esa versión sintetizada. Bueno, referente a aquello está predeterminado en el artículo 592 del Código de Comercio vigente. Entre los aspectos más sobresalientes está la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento, quiere decir que debe ser impreso, debe tener la palabra de pagaré, básicamente. Entonces,
Esa es la mención de ese, anda bebé, ya, quiere participar en las clases, anda bebé, choquito, anda, anda, ya. Entonces, decíamos de esas naturales. La primera. La segunda, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. En este caso, por ejemplo, la promesa incondicional significa que no debe estar sujeto a ciertas condiciones, ya sea el cumplimiento o ya sea el préstamo. Si no me pagas, por ejemplo, te voy a matar, no puede haber ese tipo de condiciones. O si no me pagas, vas a ver lo que les va a pasar a usted y al entorno familiar, ¿no? O si no me prestas, de la misma manera, no podemos decir, si no me prestas, entonces vas a ver al salir, yo sé dónde trabajas. No debe haber condicionamientos de ambas partes, de ninguna naturaleza. A eso se está refiriendo promesa incondicional. El otro es la promesa de el nombre de la persona a cuyo orden debe hacerse el pago. Por supuesto, dijimos que en la emisión del pagaré están, ¿no? Es la suscripción entre una persona natural o jurídica frente a otra persona natural o jurídica. No nos interesa estas sean con fines de lucro o simplemente de carácter social. Nos estamos refiriendo, hay acá el nombre. ¿Qué pasa acá? Cuando es personas de Pedro Pérez y Juan Pérez, vamos a pensar que son hermanos, no pasa nada, porque son personas de carne y hueso, solamente son dos. Pero ya se presenta el problema, a eso se refiere precisamente el Código de Comercio en este párrafo. Una persona frente a otra persona jurídica, vale decir en este caso el Estado. No, normalmente, en el caso de las personas jurídicas, no va, por ejemplo, la presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia a firmar en forma personal. O no va, por ejemplo, normalmente la presidenta de la Asamblea Legislativa, en este caso de Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Normalmente van sus apoderados. Entonces, ese apoderado representa, ¿no? Para este tipo de contratos u otros, celebrar, a eso estamos refiriendo, el nombre de la persona, ¿no? A cuyo orden debe hacerse el pago. En ambos casos, ¿no? Bien, la otra es la fecha de vencimiento o la firma de determinado el lugar de pago. Hemos mencionado la fecha o el lugar. No, esta mañana hemos visto a días o meses fecha y a fecha fija. A eso se está refiriendo en otras palabras. De repente no están los ejemplos claros, pero estoy aclarando ¿no? La clase. El otro es el lugar y fecha de suscripción del documento. Es decir, el lugar. Puede ser que se suscriba en la ciudad de La Paz, ¿no? Acá se suscribe y el cumplimiento de obligación a pagarse sea en otro departamento, vale decir Santa Cruz, Cochabamba u otro. Entonces, a eso se está refiriendo. Luego, la firma del suscriptor o deudor. En este caso, la firma, bien importante, jóvenes. A veces he visto nomás yo hacer imitaciones de las firmas. Acá debemos tener un poquito de cuidado, cautelosos hay que ser. A veces decimos, ese chiquitito jeroglífico, pues yo igual que usted o mejor que usted pueda hacerla. Entonces no debiera pasar esa figura, sino más al contrario debemos respetar, porque la firma, por más insignificante, sintetiza la personalidad de uno, representa la personalidad de uno. Con mi firma estoy yo aceptando, con mi firma estoy diciendo sí, con mi firma estoy dando fe, con mi firma estoy dando la autenticidad, con esos garabatitos que normalmente se coloca en cualquier otro documento. Entonces, algunos dicen, hay que imitar, es sencillo, no pasa nada, y no es así. Recuerden, muchos de ustedes, jóvenes, niñitas, cuando han tenido que emposar por concepto o por el derecho de inscripción, ¿qué han hecho? Han ido ustedes a la entidad bancaria, Bancunio, y ahí es donde han depositado el monto que se les ha referido a la institución de INCOS, tanta suma de dinero. Entonces, en contraposición, les han entrado un pequeñito recibito, ¿verdad? Boleto de depósito bancario, sin eso no lo hubieran inscrito. Entonces, ¿en ahí qué está pasando? Ahí no firma, raros son los cajeros que firman, está simplemente un garabatito, ahí, ¿no? Esa es ¿cómo se llama? Que no es firma completa, es la rúbrica. Normalmente son las rúbricas, no imiten, jóvenes, por favor, ni por
curiosidad, porque mañana van a estar investidos de procesos judiciales. Y tan joven llegar a procesos judiciales con mucho futuro, a veces por una curiosidad, otros persiguen otros fines. Yo pienso que en el caso de ustedes son sangre joven, sangre nueva, nunca han de incurrir en ese tipo de aspectos y hay que tener mucho cuidado con los firmes. Nunca, reitero, no hagan. Entonces nos está pidiendo. Al respecto, jóvenes, como verán acá tenemos 6 numerales. Sin embargo, en el copiadito yo les he mandado más. Por ejemplo, no está el tema de intereses penales, intereses moratorios. No está, por ejemplo. No está, por ejemplo, también puede participar acá como dentro de, digamos, de otros aspectos como una tasa de interés, ¿no? Entonces, esos aspectos están, pero incluidas, por consiguiente, no tienen que decir ustedes están inconclusos, nada. Esta mañana a eso me referí cuando iban a hacer la primera práctica, van a ser muy completito, formato, datos, me lo van a llenar, me lo van a hacer manualmente, les dije el primero, y luego ustedes van a identificar el número 1 corresponde al digamos, tasa de interés. El número 2, vamos a pensar que la firma del suscriptor o deudor, con una flechita, ¿no? Entonces, ahora, si no, al respecto, hay bastante material. Está, por ejemplo, el ABC de Funes Orellana, está el otro texto de Daniel Alavía García, documentos mercantiles, o finalmente pueden acceder ustedes a internet también está, pero me lo van a tomar en cuenta, particularmente si ustedes navegan por internet, que sean de la legislación boliviana, porque van a encontrar ustedes como este es un mundo globalizado, puedes viajar de China a Siria o Estados Unidos, no, boliviana, ustedes eligen la boliviana de esa manera, porque inclusive hay más datos al respecto, pero dentro del sistema de otros países, ¿correcto? Bien. Con ello hemos terminado este temita cortito y antes no quiero olvidarme, son 29 asistentes, tal vez va a seguir. Tomen apuntes muy bien, jóvenes, para no culparle a su representante del curso, que muchas veces al compañero Tulio pueden decir, usted no nos ha avisado, no nos ha dicho nada, no es así. Cada estudiante para el segundo bimestre me lo va a hacer en control de lectura, ¿no he dicho 9? Hemos planificado, recordarán, para el primer bimestre vamos a leer tal texto, el segundo bimestre, así tercero, cuarto, inclusive la ética del contador. Anoten, anoten. Entonces, van a realizar ustedes, ¿sí? Anoten, jóvenes, por si acaso, ya hemos hecho la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Ahora me lo van a hacer todo relativo a la ley 004, más conocido como la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es una norma referente a una lucha frontal contra el enriquecimiento ilícito, investigación de fortunas. ¿Cómo es que van a hacer ahora, jóvenes? Van a agarrar, van a tomar una carilla. En esa carilla debe estar el trabajo. Ahora ya no hay elección de que yo puedo hacer mapas conceptuales, un resumen, la norma ya está resumido. Quiero yo hagan mapas mentales suficientes para una carilla suficiente. Hasta para enviarme va a ser más sencillo, para su comprensión de ustedes también. Manual, todos individual, manual. La fecha de entrega, vamos a sacar un rol, ya sabe el compañero representante del curso, y de la primera va a ser con tiempos, esta vez ya con llavecitas, ya voy a colocar también a través de WhatsApp, dependiendo. Entonces, hora fija va a ser, jóvenes. Como ya también estamos acostumbrados, creo que no va a haber problema. Bien, jóvenes, en ese sentido, referente a aquello. Ingresaremos al tema número 2, ¿correcto? ¿O quieren saber siempre sus notas? Sí, licenciado. Ingresaremos. Dime. Creo que la mayoría quiere saber sus notas, licenciado. Sí. Un poquito por lo menos iniciaremos el tema número boleta de garantía. Luego nos vamos. A ver, ¿sí? ¿Está bien? Avanzaremos un poquito más. ¿Vale, vale, jóvenes? Está bien, licenciado. Vale, muy bien. El tema siguiente forma parte del examen también. Es boleta de garantía. Boleta de garantía. Bien. Referente a la boleta de garantía, aquel estudiante esta noche puede ganarse unos puntitos. Su atención para todos. Boleta de garantía. Dice, se refiere de esta manera en el Código de Comercio vigente.
Fianza bancaria, artículo 1447, concepto. Por el concepto de fianza bancaria, un banco o entidad de crédito autorizado se comprometen a garantizar a una persona frente al acreedor el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el fiador en un contrato de obra, pago de derechos arancelarios, consecuencias judiciales y o administrativos y otros. ¿Quién de ustedes me puede interpretar la lectura que yo hice? Acabo de hacerlo. Y bueno, pues les voy a regalar unos puntitos para el siguiente bimestre, ¿correcto? Vladimir Chirinos, muy bien. A ver, adelante, Vladimir. Vladi. Silvia Guayua. Tampoco quiere participar. Bien. A ver, jóvenes, un poquito, no hay que tener miedo. Tenemos unos 5 puntos, 10 puntos hemos perdido en la clase, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú quieres participar, Silvia? Sí, a ver, a lo que he logrado entender es sobre un garante, digamos, en caso, digamos, que haya realizado un préstamo y quien se ha prestado el dinero no cumpla, no sé, por alguna situación, entonces, ¿sería esta boleta de garantía? Ya. Algo así. Número de la lista. Nada es gratis. Silvia, ¿cuál es tu número? Número 26. Número 20. 26. Algo así. Correcto. Te lo estoy anotando. Más 2. A ver. Un poquito siendo evidente, es ambiguo en la redacción del Código de Comercio. Muchas veces por eso la lectura nos gusta, porque se utiliza mucho método exegético, demasiado tecnicismo. Muchas veces esas cosas pasan. Entonces, vamos a desglosar de la lectura que hemos dado. Boleta de garantía, como su nombre está indicando, generalmente es bancaria. Se refiere básicamente... Sí, este documento es bien importante por cuanto es un documento por el cual, guarda silencio, el banco garantiza las obligaciones contraídas por el fiado. ¿Frente a quién? Frente al acreedor. ¿Hasta qué monto? Nos preguntamos, hasta el monto establecido, hasta el monto determinado, hasta el monto fijado entre ambas partes. Bien. ¿Quién es el encargado de emitir este documento? ¿No? Es básicamente a solicitud del interesado. La solicitud podía ser en forma verbal o la solicitud podía ser en forma expresa. A manera de pregunta, ¿para qué aspectos se puede realizar este tipo de contratos? Básicamente son para dos aspectos. La primera es para aspectos de carácter netamente comercial. Y la segunda, a diferencia del pagaré, miren, es para aspectos netamente personales. ¿Sí? Una cuarta característica del concepto de la lectura, podríamos deducirla, ¿sí? Interviene un garante. Ese garante, por supuesto, tiene que tener una cuenta corriente bancaria, la entidad financiera autorizada vigente en el país, ¿sí? Por consiguiente, podríamos referir diciendo que se constituye como una póliza de fianza. Por eso utiliza el término, el Código del Comercio, póliza bancaria. Y nosotros en nuestras asignaturas nos referimos póliza fianza. Y ustedes saben muy bien, cualquiera que fueran las pólizas, póliza de importación, o póliza de seguros, póliza de reaseguros, a eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de aspectos. Ahora bien, nos indica también que es un contrato, ¿correcto? Nos está indicando que es un contrato. En su, podríamos decir, es un documento de contrato de garantía, ¿no? O fianza. Al respecto, podríamos dar rápida lectura. Noción, dice, escuche, PNS 450 del Código Civil Boliviano, que tenga acá en mano.
Contrato, cuando hay contrato en un sindicato, cuando dos o más partes se ponen de acuerdo para crear, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica netamente de contenido patrimonial. Entonces, habla un contrato. Ese contrato, por si acaso, es acuerdo de dos más partes, nos indica. ¿Para qué? Para crear. ¿Para qué? Para modificar. ¿Para qué? Para extinguir. Es decir, nace, ¿no? Nace, se expande, vamos a decir, y luego también se extingue ese tipo de contratos. A eso nos estamos... Ejemplo típico, un contrato de alquiler tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de culminación. Nosotros jurídicamente lo denominamos inicio y la extinción de los contratos, ¿correcto? A eso. Pero es un simple ejemplo. Ahora bien, sí, debe cumplir ciertas formalidades. Acá en el artículo 452, por supuesto, ese aspecto no está en el código, en el mejor dicho, en los copiaditos. Está, por ejemplo, el consentimiento de las partes, referente a los requisitos. Consentimiento de las partes es la manifestación exterior de la voluntad, esa aceptación de manera libre y voluntaria, como ustedes esta mañana dijimos, jóvenes, señoritas, un poquito más ampliaremos el tiempito, pasaremos clases. A nadie yo he condicionado, a jóvenes, a ver, vamos a pensar, ¿dónde está Betsy Chambi? Si Betsy Chambi no asiste, no le voy a dar su nota. No, tiene que estar tanto la concurrencia de ustedes como la mía de manera libre y voluntaria. Algo vamos a aprender esta noche. Y si algo les va a servir para la vida útil del futuro, en eso estamos. Entonces no debe mediar, ¿no? El objeto, segundo requisito dentro de los contratos de boleta de garantía, debe ser el objeto cierto. El objeto no puede ser incierto. El objeto cierto tiene que ser tangible, medible. El objeto cierto tiene que ser cuantificable, ¿no? Por ejemplo, vamos a adoquinar, vamos a pensar que la avenida 6 de marzo de la calle 1 hasta la calle 14, 15 no está asfaltada. Ahí está, ejemplo, no está asfaltada. Y decimos, vamos a asfaltar esa avenida. Vamos a medir a lo largo y ancho. Vamos a definir qué material, cuánto va a costar. Ese es el objeto cierto. No puede haber contratos de garantía sobre objetos inciertos. ¿Estamos de acuerdo? No pueden haber objetos simulados. ¿No? A eso se refiere en su buen entender. Luego tenemos acá la causa. La causa debe ser lícita, no debe ser ilícita. Yo no, por ejemplo, un ejemplo simplemente, la causa lícita. Pero partiremos de la causa ilícita, ilegal, no autorizada por la norma, quiere decir. Les digo, jóvenes, señoritas, muy bien, ¿quiénes quieren ganar unos puntos, 50 puntos, o mejor dicho, 100%, sobre el 100% para el segundo mes? Todos van a decir, sí, ¿qué hay que hacer? A un ratito, yo no les digo, eso sí, hay que hacer un trabajito, será pues de un par de horas. Ay, Alicia, dígame, haces anotar con el representante del curso. Y yo sé que todos van a ser inducidos a ese tipo de error. Entonces, toda coordinación con el representante del curso. Entonces, ya, listo. Yo anuncio, jóvenes, 12 de la noche en punto, en la Plaza San Francisco nos vamos a ver. Bien, quiero verles bien abrigaditas, abrigaditos, pero le dice, ¿qué hay que hacer? Me pregunta, ¿no? ¿Pero qué siempre hay que hacer? No, no se preocupen, las instrucciones se les van a impartir. Entonces, no, pues, muy bien, llega en la hora indicada, Plaza San Francisco, 12 de la noche, no, y digo, muy bien, jóvenes, esta noche vamos a traficar con cocaína, o esta noche vamos a cometer actos, digamos, de secuestro de personas. Ese acto ilegal no permitido por la ley está prohibida, perseguible de oficio por la policía, por la fiscalía. Imagínense, ese tipo de actos no se puede, por eso causa lícita, causa legal. Por último, las formalidades. Las formalidades, como hemos hablado en el protesto del pagaré, no participa un notario de fe pública, con su firma y rúbrica. Esa es una de las formalidades, ejemplos, y son ejemplos vastos, podríamos mencionar nosotros. A eso se está refiriendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora sí ya tenemos el concepto claro, preciso, en qué consiste el concepto de la boleta de garantía. Muy bien. Vamos entonces, ¿cuántas personas intervienen en la emisión de boleta de garantía? Tres. Por un lado está el fiado. En algunos textos se denomina o se coloca con el nombre, está redactado, está escrito con el nombre de deudor. Nosotros en materia comercial utilizamos fiado y en los exámenes escritos no confundirse, por si acaso. Es la misma persona, es el mismo sujeto, ¿estamos de acuerdo? Es el deudor, es el que tiene que pagar.
Por otro lado está el fiador, en suma es el garante. Dijimos debe ser una persona que tiene que tener su cuenta corriente aperturada a solicitud de la misma, hemos mencionado. Y una tercera persona que participa es el depositario de la boleta o tenedor, ¿no? O llamado también acreedor. Ojo, reciben 3 nombres por si acaso, ¿no? Normalmente yo digo, por su mejor comprensión, acreedor, pero también yo en el examen indistintamente puedo preguntar tenedor, ¿no? O también puedo preguntar el depositario. ¿Quién es el depositario en la boleta de garantía? Entonces, por favor, se van a aprender bien, cuidado con confundirse. En los exámenes va a estar, indistintamente van a cambiar esas palabritas, ¿correcto? Muy bien, 32 asistentes tenemos. Ahora vamos con las obligaciones del fiado. ¿Cuáles son las obligaciones del fiado? A manera de pregunta. Las obligaciones son varias, básicamente. Entre ellos está el de cumplir con todas las obligaciones contraídas en la celebración del contrato. A ver, jóvenes, me está anunciando ya que tengo unos 10 minutitos, tal vez menos de 10 minutitos. Avanzaremos estos 10 minutitos, agotamos y nuevamente voy a habilitar única y exclusivamente para dar lectura de notas. ¿Está bien, jóvenes? Por favor. Sí, licenciado. Sí, licenciado, está bien, gracias. Ya, perfecto. Está bien. Ya, perfecto. Se agota esos minutos que me está adicionando la plataforma, entonces habilito nuevamente, les mando el link y nuevamente estamos ingresando para lectura de notas. Bien, seguimos entonces. Decíamos obligaciones de fiado. ¿Cuáles? Otro es el de pagar una remuneración, ¿no? Al garante bajo responsabilidad. Es obvio, tiene que pagar las obligaciones que ha asumido. La remuneración quiere decir sumas de dinero pecuniarias conforme se ha comprometido un monto determinado. Hemos dicho, no puede ser para carácter comercial o para carácter personal. Lo otro es, en caso de incumplimiento por parte del obligado, entonces él tiene que asumir, y acá tiene que asumir, tiene el resarcir los daños y perjuicios, aspectos que van a sobrevenir. ¿Estamos acá? Por supuesto, acá también está vinculado el tema de intereses, si es que van a pactar, porque hemos dicho, en el caso de la boleta de garantía, en el fondo viene a ser un contrato, entonces acuerdo 2 o más partes, hemos dicho, ¿verdad? Eso. No simplemente es aquello, sino también tiene que, digamos, cubrir con los costos, con los gastos sobrevinientes. Esos son sus aspectos. Otro, obligaciones del fiador. ¿Cuáles son sus obligaciones del fiador? Nos hemos preguntado. Está también en sus copiaditos, ¿no? Entonces, estipular el cobro de la remuneración de la responsabilidad a quien la asume. Creo que así lo hemos redactado y así está determinado. Estipular, ¿no? Y cobrar una remuneración, ¿no? Para asumir la responsabilidad emergente en caso del incumplimiento. Otro aspecto, cumplir con el acreedor el pago, pues tiene que exigir que pague, ¿no? Si no exige, muchas veces todos necesitamos que nos jale la oreja. Ya va a llegar el día de, como en estos momentos nos autoexigimos, ya ojalá se levante mañana pasada, el siguiente mes, cuarentena en Bolivia por el tema de pandemia nacional, tantas cosas nos decimos, en el presente caso a eso se está refiriendo, ¿no? Otro aspecto, cumplir al acreedor el pago, por si acaso, tiene que exigir, tiene que pagar, caso contrario vamos a tener proceso judicial, ¿no? Luego, ¿qué más? También puede ejecutar las obligaciones con las que se ha asumido en caso de incumplimiento. Luego, ¿qué más podríamos mencionar? En acá, vamos al siguiente título. ¿Para qué se usa la boleta de garantía? Tal vez esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Para qué se usa la boleta de garantía? Vamos a mencionar desde 2 puntos de vista. Uno es desde el punto de vista de carácter comercial que hemos mencionado y el otro es desde el punto de vista de carácter netamente personal. ¿Ya? 2 cosas. En la primera, de carácter comercial, primero es el de velar por la buena ejecución de una obra determinada, ¿no? Buena ejecución. Miren, jóvenes, buena ejecución. Y mañana cuando ustedes sean servidoras, servidores públicos, ¿no? Van a exigir esta boleta de garantía. Van a pensar que esa obra... ojo, muchos de ustedes van a trabajar en entidades públicas, privadas, tal vez van a trabajar en entidades de carácter constructor, van a trabajar en aspectos de importación, por eso estamos hablando de carácter comercial, ¿no? Si es de carácter comercial, vamos a pensar que los vehículos lleguen en buen estado, si se trata de artefactos electrodomésticos que no lleguen de manera defectuosa, eso estamos refiriéndonos en el ámbito comercial, ¿no?
Otro aspecto, seriedad de la propuesta. Eso básicamente, mira, el gobierno actual está investido lleno. Mira, si nosotros, ustedes han visto muy bien, jóvenes, mira, desde cuándo ha asumido a la presidencia la señora Áñez, o también podríamos mencionar el señor Evo Morales, no estoy hablando mal de nadie, pero como ejemplo. En la coyuntura actual, ni bien asumido, está investido lleno de actos de corrupción. Y precisamente acá está un ejemplo típico que ustedes la conocen, ese caso de ¿cómo se llama esto? De las respiradoras. Mire que era con un fin de salvar la vida, atención prioritaria de salud, pero ¿qué ha pasado? No, han traído gato por liebre, están devolviendo, no hubo seriedad en la propuesta, siendo que el Estado contrató la importación de estas máquinas, pero han traído de manera defectuosa y miren, jóvenes, entonces acá no hubo una boleta de garantía. Yo no sé si es por desconocimiento o por acto de omisión. Conociéndola, no lo han hecho. Yo por lo menos si hubiera sido asesor legal, hubiera dicho, señores, muy bien, cualquiera que fuera la empresa, bien, nos tiene que establecer mínimamente una boleta de garantía bancaria, nos tiene que dar, nos tiene que asegurar que las características de esas máquinas estén en buen estado y tengan un tiempo de duración, pero lamentablemente no se hace aquello. Y cuando ustedes trabajen tienen que exigir, les estoy enseñándoles, por favor, jóvenes, no me vayan a quedar mal en el tema de la seriedad de propuesta. Otro aspecto, correcta inversión del anticipo, jóvenes, mucha caramba, este es en el ámbito comercial. Hay veces se dan anticipos. Yo creo que en un momento dado he hablado de los ejemplos. Ejemplo, en la ciudad del Alto La Paz, hasta el momento tenemos que tener nosotros dos obras gigantes. Uno era la institución donde ustedes están, y el otro es una piscina olímpica, y no la piscina municipal que la tenemos nosotros a la fecha en la ciudad del Alto La Paz. Totalmente, sí, no hubo seriedad. No, se han entregado, se han celebrado contratos casados, Incos versus piscina olímpica, ¿no? Entonces, cuando la población dice es piscina municipal, le abren las puertas, entonces solo el Incos ha avanzado, el Incos se ha terminado, hasta el momento ahora no, pues ya no han cumplido pues con ese anticipo, pues creo que gota tras gota, las autoridades de la UNE Alteña están devolviendo a la institución donde se originó los fuentes económicos para esa época. Entonces, correcta inversión despilfarra muchas veces, y ustedes más que nunca conocen mejor que yo, tantas obras hoy en día se han hecho, pero muchos de ellas son fantasmas, solo figuran en papeles, en la práctica no lo hay. Y quién sabe que también en este tema de coyuntura, por esta cuestión de pandemia, eso se está suscitando, seguramente eso tarde o temprano nos vamos a enterar, jóvenes. Entonces, a veces se dan anticipos, despilfarran, ¿no? Cumplimiento de la obra. Este cumplimiento de la buena obra, ejecución de buena obra, jóvenes, muchas veces todos queremos, tú mañana te vas a comprar un terreno, vas a construir una casa, ¿qué quiere uno? Dice muy bien, vas a celebrar un contrato, inicio y finalización. Entonces, los otros te entregan la obra concluida y tú también vas a desembolsar el monto determinado en forma completa. Pero muchas veces, ¿qué hace la gente hoy por la premura del tiempo? Aquí no interesa la calidad. Véase, por ejemplo, esa carretera, jóvenes, ¿cómo se llama? Acá sí todos conocen, de Achica arriba, el doble vía Caracollo. Caracollo, imagínense, hasta Oruro llega. Esa obra, jóvenes, ni tiene 5 años de vigencia, totalmente defectuoso, calamitoso, no es una calamidad, no hay responsables, yo no sé cuándo, no, lo mismo pasa en la carretera, el Alto, carretera Copacabana, está lo mismo, con remendones o parches, en el Alto otra obra, jóvenes, esta avenida litoral, muchos o algunos deben conocer, totalmente deteriorado. ¿Qué gobierno municipal hizo? ¿No? Nos preguntamos, pero comparemos con la carretera, Patacamay, Tambo quemado, por la misma carretera transita N toneladas de motorizados cotidianamente, tiene más de 25 años. Ese es exigir una buena ejecución de una obra, Y mañana pasado, ustedes cuando sean servidores públicos, igual van a requerir decir, bueno, que se haga buena obra. Todos deseamos buena obra, ¿no ven? No, que se ejecute una obra de calidad y no de la forma en que se está haciendo. Entonces, la boleta de garantía participa. Otro aspecto, suministro de los bienes. Los bienes pueden ser de uso o los bienes
puede ser de consumo. Entonces, tiene que ser conforme las normas estándares a nivel internacional. Me estoy refiriendo a las ISOs, básicamente. Entonces, a veces nos dicen que está ¿cómo se llama? Ejemplo típico. Nuevamente, regresamos al caso de las maquinitas respiradoras. Nos han dicho que cuesta 27.000, 29.000. ¿Cuál será la verdadera situación cuando estas maquinitas en su país creo que no pasaban ni de $6.000? Que nos han vendido gato por liebre, alguien quiso apropiarse y ustedes la conocen mejor. Entonces, el suministro de bienes de uso y consumo, en este caso estamos hablando de uso. Entonces nos han dado, pues así nos han engañado y más bien, gracias a Dios, ha habido reacción oportuna, las autoridades le están iniciando las cosas. Ojalá ahora se han olvidado, nos devuelvan los intereses, los daños.